¿Qué tal? Buen día, Raquel. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya tenemos tarea. Muy bien. Sí, el que tenía no lo encontré más y ahora cambiamos de soporte para el celu. Estoy viendo algunas cosas para hoy. Un minuto. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, buenos días. Nos vamos desperezando, nos vamos concentrando, vamos haciendo silencio. Bueno, no es que me esté preparando para la feria de las colectividades, pero hace frío. Y esto de tener una cabellera no hegemónica es un tema. Bueno. ¿Hasta dónde habíamos trabajado la clase anterior? ¿Qué vimos el teórico anterior? Aclaro ahora, vuelvo a aclarar más adelante. Si acá hay estudiantes de la comisión de los viernes, no es el recuperatorio este viernes. Lo publiqué en Facebook, porque me llegan muchas preguntas por distintos carriles comunicacionales, y yo preferiría que todo lo que tenga que ver con preguntas institucionales las podamos hacer en los lugares institucionales. Entonces lo aclaro que en clase, cuando se puso la fecha del parcial, todavía no se había resuelto el armado de la comisión virtual de los viernes, entonces no se hizo la previsión de que había un feriado entre el examen y la corrección, por lo tanto sería absolutamente improcedente tomarle un recuperatorio a estudiantes que se acaban de dar cuenta que no aprobaron un examen. Entonces, tiene que primar un poco el sentido común. Cuando se insiste con la pregunta, bueno, está bien, entiendo las inquietudes, pero al menos desde mi humilde manera de manejarme, yo intento ejercer un balance entre las exigencias institucionales y el contexto en el cual ustedes están cursando. Entonces, y si no hay recuperatorio, hay clases. Entonces, a veces recibo mails, mensajes con preguntas que a lo mejor tienen más que ver con ratificar lo que cada uno está pensando. Es fácil mandar un mail, lo difícil es recibir 20 mails de personas que piensan que mandan un mail y que solamente ellos mandan el mail. Entonces yo recibo muchas preguntas de distintas características. Con ello no estoy diciendo que frente a alguna duda de alguna característica, si tienen la necesidad de escribirme por alguna razón, por lo general suelo responder. Pero a veces hay preguntas que tienen que ver con una situación, una duda del momento, le escribo un mail al docente y el docente, claro, recibe muchas preguntas que mejor es aclararlo en un ámbito público. Entonces, el viernes, la comisión de los viernes no tiene el recuperatorio. Y no terminé la corrección, me quedan pocos exámenes, pero probablemente, dado que van a ser entre 5 y 10 estudiantes que van a recuperatorio, pero que directamente no se presentaron al parcial, y quienes reprobaron o ya se dieron cuenta que el examen no estaba bien y lo entregaron,
lo más probable es que sea un trabajo para presentar en comunidades. Entonces yo voy a poner la consigna con un lapso de tiempo razonable. Se supone que los que ya saben que van a recuperatorio están estudiando, los que van a recuperatorio porque no aprobaron el examen deberían haber estado estudiando también para el examen. Va a haber un tiempo razonable de presentación y como va a ser presentado por vía comunidad, les voy a pedir que profundicen los puntos de las preguntas, o sea, las unidades que se les pidió. Va a tener un lapso de tiempo para presentar y no va a haber suspensión de práctico. Esto queda grabado para todos los argentinos. Así que cualquier duda pueden escuchar los tapes, como se decía antiguamente. Bueno. ¿Hay alguien acá de la comisión de los viernes? ¿Usted sola? Bueno, el resto es tímido. Pero usted tiene mucho coraje. Mire qué sola que está ahí. Bueno, ¿hasta dónde avanzamos la clase anterior? Este es un silencio reflexivo. Pero apuntes a tomar. Esta etapa de la clase tratemos de agilizarla. Es una técnica. Yo les pregunto hasta dónde trabajamos la clase anterior y ustedes tienen que dar una respuesta como un poco más espontánea. Esto sirve para dos cosas, para que ustedes refresquen los contenidos y para que en el diálogo que se genere entre nosotros, yo también vaya de alguna manera dialogando con ustedes y comprendiendo cómo se va desarrollando el aprendizaje en la materia. Ahora, si el silencio dice más que 1000 palabras, estamos con un problema. ¿Hasta dónde trabajamos la clase anterior? Por un viaje a ver la Copa América con tus amigos. El último partido de grupo con la escaloneta. Argentina-Perú. Por un viaje a ver a tu equipo en la Copa Libertadores. Vamos bajando. Por un pasaje para ver la Sudamericana. Para ver un partido en el interno de Provincial con un vale por una hamburguesa. ¿De qué hablamos en la clase anterior? Yo soy psicoanalista, puedo estar en silencio mucho tiempo. Veo que ustedes están entrenando. Pero el tiempo es tirado en televisión y no quiero que la gente se duerma cuando vea el video, que prende el video y ven personas en silencio. Entonces tengo que hacer un poco de animador. Lo mismo que marcar son los 3 requisitos para la construcción de la subjetividad. Bien. Perfecto, gracias. Se ganó para ver un partido en el interno de Provincial con un vale para una hamburguesa en el bar de Luis. Después pasé a retirarlo por la producción. Bueno. Esto sería la clase 6, lo que habló
los prerequisitos para la constitución o construcción de la subjetividad de diversos enfoques psicológicos, el psicoanálisis, constructivismo, el construccionismo social, sus conceptos fundamentales. Bien. Siempre recordemos los ejes por los que estamos transitando. Antropogenia, disciplina, y la importancia del concepto de subjetividad es clave en esta asignatura. Digámoslo así. No lo digamos así, pero no lo dije. Estoy repila la mañana. No digamos. Bueno, me vine en la acá y se ve que alguien estaba fumando un yuyo raro y estoy con ideas innovadoras. Si uno sigue los desarrollos de Ignacio Leukovich, por ejemplo, autor que tiene presencia en nuestra asignatura, podríamos decir que el concepto de subjetividad es una dimensión compleja, nuevamente repetimos algunos enunciados, que siempre está puesto en contexto. Cuando hablamos de subjetividad estamos hablando de pensamiento y que estamos hablando de un modo instituido del pensar producto de prácticas sociales. Esta sería una definición rápida, pero al mismo tiempo la subjetividad implica una psique en condiciones de representar, de interpretar. Es decir, hablamos de subjetividad planteando esta vieja fórmula. Pensamos el mundo con las marcas que el mundo ha dejado sobre nosotros. Pero al mismo tiempo, nuestra psique va a plantear una suerte de anomalía. Tiene esa capacidad de transformar y de reelaborar esa combinatoria que viene del campo de la cultura, del campo del otro. Gracias por la asistencia técnica que tenemos acá, hace que no se tambalee más la mesa. Disculpe, no finalicé. Disculpe. Esta suerte de anomalía que presenta nuestra especie, no solamente la subjetividad, es la singularidad. Esta singularidad que plantea nuestra especie, la condición humana, es que cada aparato psíquico, al mismo tiempo que interactúa con la cultura, algunos dirán con el campo del otro, y en sus diferentes variantes, representa para sí y lleva adelante procesos que le son propios, de alguna manera universales. La constitución psíquica, al menos como lo plantea Silvia Bleichmar, es una condición universal de nuestra especie. Sucede en cualquier cultura de una manera estándar, es decir, son mecanismos que deben sí o sí producirse. Desde la lógica de Silvia Bleichmar, si tomamos lo que hablábamos en la clase anterior, sería implantación de la sexualidad por parte del otro humano. ¿Recuerdan el parágrafo tan complejo que leíamos? Levantaba la mano que se me preguntaba. Mi experiencia dice, Raquel, que si a los 20 minutos de la clase alguien levanta la mano, no es para hacer una pregunta. Es para saludar a alguien, para pedir la hoja de asistencia. Si no, estaría rompiendo la estadística la estudiante.
Recuerdan estos dos parágrafos de 3 ensayos de teoría sexual. ¿Los recuerdan? No quiero exagerar, pero tienen a mi manera de ver un contenido perturbador. No sé si a ustedes les pasa, ¿no? Cuando releo. Es instructivo que bajo la influencia de la seducción el niño pueda convertirse en un perverso polimorfo. ¿Recuerdan esto? O sea, Freud está planteando, después el parágrafo avanza, disposición perversa polimorfa, que la intromisión de la sexualidad de un otro humano sexuado que toma al niño como objeto sexual lo convierte en un perverso polimorfo, es decir, despierta un modo de sexualidad o despierta un modo de la sexualidad infantil inédita, no es congénita, no viene el niño ya así desde el vientre materno, es producto de la interacción y que esta interacción genera, como bien señaló una compañera en la clase anterior, un plus. Ahora bien, este primer parágrafo que plantea Freud en la página 173 describe claramente un escenario de abuso sexual hacia un niño. El niño es tomado como objeto sexual de manera directa, de una sexualidad adulta en términos de una sexualidad adulta. Ustedes recuerdan que para Freud la sexualidad infantil no es igual a la sexualidad adulta. Está regida por las pulsiones parciales. No hay un predominio de la genitalidad, no hay un objeto amoroso definido, independientemente del comportamiento fisiológico que hay en la sexualidad infantil y en la sexualidad adulta. Los modos de acmé, de punto máximo de excitación, que pueden ser, en el caso del adulto, de la sexualidad adolescente adulta, el orgasmo infantil es más amplio, digamos. Los chicos experimentan ciertos modos de orgasmo, pero no un orgasmo genital. La sexualidad infantil tiene otras características, pero principalmente es por la pulsión parcial. Esto es lo que plantea Freud, la tesis de 3 ensayos. Hoy en día, a lo mejor, algunos sexólogos discutirían esto. Ahora bien, esta idea es una desviación que va a plantear. Este primer prerequisito es esta implantación de la sexualidad por parte del otro humano. El segundo parágrafo, Freud sigue siendo perturbador, pero plantea que la madre es quien ejerce en los cuidados porque el niño ocupa el lugar del sustituto. ¿A qué voy con esto? Nuevamente, porque es sumamente complejo. Que esta desviación, si lo tomamos desde el eje conceptual, Freud, Laplanche, Sylvia Bleichmar, como está presente en buena parte de la bibliografía, yo paso por un ratito. Encontramos que este primer prerequisito es la implantación de la sexualidad, y acá es donde en términos de estos autores, de este eje psicoanalítico, encontramos esta primer desviación de la especie que es en sí misma hominizante. Es decir, lo humano deviene humano, es erradicado del camino del animal humano, del humano especie como especie viviente animal, en la serialidad del instinto, es trasladado a un mundo humano, es decir, a un mundo representacional. Este primer movimiento, que valga la canción, es un movimiento sexy, porque implica la sexualidad un poquito para abajo, un poquito para arriba, y así nos vamos constituyendo. Como la poesía
y el arte siempre ayudan a comprender la complejidad de la ciencia. Un movimiento. ¿Se acuerdan de este? Es espantosa esa canción. Bueno, este movimiento sexy es constitutivo, pero es insuficiente. Y plantea en este cada vez que digo movimiento me tiento de seguir con la canción, pero hay algo que me frena y tengo un conflicto interno que tengo que trabajar en terapia. Este primer movimiento genera varias cosas. Primero, esta vicarización, cuando decimos vicarización, esto que entra en lugar del otro, una cosa en lugar de la otra, este desplazamiento, este deslizamiento, como gusten mencionar, de cómo el principio del placer se impone al instinto. Es decir, en términos más convencionales, la alimentación deja de ser exclusivamente un elemento de nutrición biológica para la mantención de la vida, para convertirse progresivamente en un objeto de placer. Quiero repetir esto más de una vez. Esperen que estornude. Momento de tensión. Se fue el estornudo. Ya va a venir en cualquier momento. Menos mal que no hay gente adelante. El principio del placer no es el principio del me gusta. Displacer implica increyendo de la tensión, de la excitación. Displacer es disminución. Por lo tanto, digamos que la nutrición en una experiencia temprana, equivalente a la vivencia de satisfacción, el amamantamiento, vamos a encontrar que podría haber una coincidencia entre la nutrición y el objeto de placer. Pero aunque coincidan, se están produciendo dos fenómenos diferentes. Cuando Freud plantea tempranamente, 1905, está publicado 3 ensayos, pero las investigaciones obviamente son previas, que el infans, luego de tener la experiencia con el pecho materno, queda chupeteando. Después, habíamos hablado en la clase anterior de los movimientos chupetistas y los movimientos antichupetistas y la violencia que conlleva en este mundo cada vez más castigado por los antagonismos. Tenemos que sumar los chupetistas y los antichupetistas. Los que sostienen que el chupete es un instrumento necesario para la constitución de los niños, y están quienes sostienen que es el diablo en sí mismo que viene a perturbar un progreso ideal de nuestra especie. Los niños que han usado el chupete de chiquitos no dirigen empresas, no son CEOs de grandes corporaciones, cuando los que han tomado chupete quedan dependiendo bajo la teta del Estado toda la vida. Hay una investigación muy seria al respecto, porque ya genera una dependencia precoz. El chupete después es el plan social. Sin embargo, el que se independiza de chico después maneja una empresa. Por ejemplo, Bill Gates no usaba chupete. No hay foto de Bill Gates en su infancia con chupete, tampoco Zuckerberg ni Elon Musk. Todos esos que andan pidiendo, hay fotos de ellos con chupete. Hay una investigación de la Universidad de Massachusetts que dice eso. Todo esto es en broma, aclaro.
No quiero que me denuncien de nuevo. Es un chiste. ¿Se entendió? No se entendió. Si no lo entendió, hagan preguntas. Yo las respondo o hablen con mis abogados. A mí me defiende burlando. Bueno. Entonces, la subjetividad implica, por un lado, este contexto. Leuckovich diría situación, pero al mismo tiempo impacta no sobre cualquier cosa, sino sobre la mente humana. Hasta el día de la fecha, y esto algunos pueden discutírmelo, la única especie sobre la faz de la Tierra, construcción o dispositivo que sigue tolerando o procesando el mundo bajo los mecanismos de la subjetividad es el aparato psíquico. No hay otra cosa que se haya inventado hasta el momento. La inteligencia artificial no es una inteligencia subjetivada. Por lo tanto, lo que estoy planteando, y vamos avanzando de punto porque parece que estamos siempre en la ruedita y que nunca avanzamos, es que cuando hablamos de inteligencia, por lo menos en esta asignatura, vamos a hablar principalmente de inteligencia humana, porque hay otros modos de inteligencia. La inteligencia humana es un modo singular de inteligencia. Además de singular en cuanto a especie, es singular en cuanto cada individuo tiene su modo singular de inteligencia. Repite procesos generales de la especie, pero la característica es su singularidad. Por ejemplo, los seres humanos no somos la única especie que tiene sociedad. Las hormigas tienen sociedades. Las abejas, las avispas, los leones tienen sociedades, es decir, tienen una organización, y esa organización tiene una lógica, pero ninguno de sus miembros rompe esa lógica. Uno no tiene una huelga de hormigas rojas. Por ejemplo, las hormigas obreras se sublevaron. Uno no ve una manada de leones y ve a las leonas con el pañuelo verde, por ejemplo, mandando al león a trabajar. No. Cada generación repite lo mismo y no rompen ese esquema. Dicen algunos investigadores que algunos simios, los chimpancés, los gorilas, no en la política los gorilas los que están, que hacen así cuando se enojan. Hay otra especie que uno de mis hijos me comentó el otro día, pero no me sale el nombre, que son como unos chimpancés, pero un poco más avanzados, son los más aproximados al eslabón perdido, tienen una pequeña ruptura de ese cerco instintual, pero no logran progresar ni avanzar mucho en él. Me perdí, no sé por qué estoy hablando de los monos. ¿Cómo? Pero, sí, exacto. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son ustedes? Esta es la hora que me traen la pastilla. Me bajó el azúcar. Bien. El único modo de inteligencia que vamos a hablar acá es el modo de inteligencia humana, que es una inteligencia que se equivoca. Falla. Cuando yo trabajo con mi computadora y aprieto Enter, no me dice la computadora, ¿estás seguro? Y aprieto Enter, ¿de verdad? Y aprieto Enter de nuevo. ¿En serio? Y ya me enojo y aprieto, no me trates mal, me dice la computadora. Bueno, así era mi relación con mi madre, por ejemplo. Eso no me pasa con la computadora. Me estás gritando de nuevo, Sebastián, pero mamá, te estoy diciendo 10 veces lo mismo. Y hace otra cosa. Te pedí el café con leche y te trae el té. Desde los 2 años que no tomo té, mamá.
Pero yo creí que quería un té. Dios mío, lo que es tener una Guille Mame. Te olvidás la campera. 42 grados de calor en enero. Pero más tarde refresca. ¿Qué va a refrescar? Te dije que, bueno, eso no pasa en la inteligencia artificial, salvo que uno la programe para que lo haga. Es decir, hoy en día hay una inteligencia infinitamente superior a la humana en la elaboración de datos. Es decir, si la inteligencia sería esta acción adecuada a la subsistencia, a la adaptación, el ser humano es una especie absolutamente estupidizada. Esto hace mejor que yo todo. Todo. Bueno, no sé si todo, pero muchas cosas. En lo que es procesamiento de datos, operaciones lógicas, las máquinas que hemos creado los seres humanos nos superan en todo. Este aparatito puede acumular más información, y lo que digo puede ser obviamente discutido de los números, pero tómenlo como una metáfora. Un teléfono celular de mediana gama en un segundo puede realizar muchas más operaciones informáticas y de conocimiento que la humanidad en su conjunto. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién es mejor en matemática? ¿El teléfono o yo? El teléfono. O sea. Ahora, ninguna máquina tiene imaginación. Y la imaginación tiene que ver precisamente con esa capacidad de errar. Hace años atrás, muchos ya, porque mi hijo mayor ya tiene 17 años, pero era chiquito, apenas la gente huye cuando hablo de esto, tuve un debate. Él tendría entre 5 y 7 años, no recuerdo bien. Los que hayan visto los teóricos ya grabados, esta anécdota la cuento siempre, no tengo tanta anécdota para contar. No soy China Zorrilla. Entonces, él me decía, la víbora piensa. Yo le decía, no, hijo, no, la víbora no piensa, la víbora tiene instinto, la víbora piensa, papá. Y te acabo de decir que me acabo de doctorar, le digo yo. Y te digo que la víbora no piensa, la víbora piensa, papá. Soy tu padre y digo que la víbora no piensa. Y él me dice, la víbora piensa, papá. A ver, explícame cómo piensa la víbora. Si no la teatralizo, esto no sirve. Y me dice mi hijo, 5 o 6 años, cuando la víbora inocula el veneno en la presa, yo ya ahí empecé a transpirar. Y el veneno ya empieza a trabajar dentro de la presa, el reflejo es de huir. Y cuando la presa huye, la víbora, la serpiente, lo sigue. Si no hubiera picado, no lo sigue. O sea, va el ratoncito, imagen de la National Geographic. El ratoncito es bueno, la víbora es mala. Entonces la música por lo general es media tenebrosa en ese momento. Entonces está el ratoncito, imito al ratoncito, hace así, va comiendo y va la víbora. Se enrolla. Toca el timbre y es tu suegra. No, eso lo seguí, perdón. Se enrosca la víbora, toca el portero eléctrico y dice, mi suegra, ay Dios mío. Sacamos esto. Entonces, la víbora, y el ratoncito, y sale corriendo así, medio así, chuequito así, sale corriendo porque le duele la picadura, y la víbora lo sigue. Si no hubiera picado, se enrolla de nuevo, cara de mala, música de terror,
Todos nos aliviamos porque el ratoncito que es tierno se salvó. No lo sigue. Entonces me dice, claro, la víbora piensa, porque hay una lógica. Si pica, sigue, si no pica, no sigue. Hay, ¿cómo se dice? Un pensamiento. Si pico, tengo que seguir. Si no pico, no tengo que seguir. Hay una estímulo-respuesta. Sí, tiene razón, dije. La víbora piensa. Es un pensamiento. Es un acto de inteligencia animal. Ahora, la víbora no se angustia. ¿Por qué soy la mala de las películas? Dice. ¿Por qué siempre me toca hacer la mala en National Geographic? Y siempre soy el símbolo. Voy a ser una víbora buena de ahora en adelante. Seré una víbora progre. Una cobra progre. Vegetariana, que tomo agua, ayudo a los animales. Cuando veo que los animales grandes están abusando de los animales chicos, ¿qué hago? Salgo en defensa de los animales. No hace eso. Va a los programas de televisión. Somos un conjunto de víboras cobra que nos hemos sacado los colmillos. No queremos ser un peligro para la sociedad. Generaciones de víboras picando a la gente. Vamos a donar nuestro veneno para antídotos a la ciencia y seremos las víboras buenas. Eso las víboras no lo hacen. Los seres humanos sí. Armamos movimientos, defendemos causas. La inteligencia humana genera estas cosas. Genera modos reactivos a la propia agresión de la propia especie, por ejemplo. El león no se cuestiona, ¿por qué no distribuimos mejor las tareas? No es correcto que yo haga esto. Miren todas estas leonas acá. Tengamos igualdad de derechos. Eso no sucede. Obviamente que uno puede ver situaciones donde circunstancialmente algún rol se puede invertir, pero no es algo que suceda como una regla general. Entonces, la inteligencia humana se va a caracterizar por esta capacidad de fallar. Y esta capacidad de fallar se debe al mismo principio de desviación. Por lo tanto, acá viene la gran pregunta que hace Bleichmar en Inteligencia y Simbolización, en todos sus planteos sobre la subjetividad, si la inteligencia humana está en correlato con la adaptación o no. O en todo caso, con qué tipo de adaptación está en correlato a la inteligencia humana. En el mundo disciplinar pedagogizado, predomina, pese a todos los intentos de distintas líneas de cuestionarlo y al mismo tiempo normativizar, es normativizar esta capacidad humana del error. Pero ¿qué sucede? El error incluso hace que se erre en el intento de normalización del error. Porque la condición sine qua non, vamos a decirlo así, de la subjetividad, tanto en la esfera individual como en la esfera colectiva, es este plus constante que genera. Toda acción humana genera un plus de sentido, un plus de placer. Yo hago un chiste inocente acá, pero a alguien le cae mal. ¿Por qué? Por la razón que sea, le cae mal. Y porque le cayó mal el chiste, esa persona piensa que eso que yo dije es un ensañamiento de mi persona contra esa persona que no conozco ni he visto en mi vida, pero dice, me lo dijo a mí. Ese chiste que hizo recién me lo dijo a mí. Entonces, uno se convierte en ese objeto donde el otro proyecta el odio.
Eso no pasa en las especies animales. Sí, hay dos perros que se tienen broncas, y ya lo sabemos a eso, cualquiera que haya paseado un perro, pero no tiene que ver con esta fantasmatización que se genera. Este plus del que estamos hablando implica una fantasmatización, y esta fantasmatización, segundo o tercer prerequisito, pongámoslo en el orden que quieran, genera un mundo humano a partir de una distorsión. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con esta idea, y seguimos definiendo las teorías de la subjetividad como este corte entre naturaleza y cultura, por la producción de este plus que produce plus. El delirio, la imaginación, el sueño, estas producciones de la mente externas a la conciencia, devienen de este plus. Si los seres humanos seríamos solo conciencia, no nos diferenciaríamos de las máquinas que hemos generado para resolver las cuestiones que nuestra mente no puede. Hay una vieja película, porque ya es vieja, 2001 Odisea Espacial. Un buen gesto de un intelectual serio es nombrar películas viejas. Pensé que me nombraba a mí. La vieja, me miró, no. Dije una película vieja, no una vieja en una película. Esto parece un chiste del Chavo. Pues, ¿qué dije? También es viejo el Chavo, pero lo siguen dando en Canal 5. El otro día vi El Zorro. Prendí El Zorro. Dije, caramba, estoy soñando, me toqué, ¿sí? ¿Vuelvo a tener 5 años? No. Abuela gritaba. Esta desviación es una característica de nuestra especie. Ahora, el error. Cuando digo el error, no es que uno se equivoca adrede, sino que el ser humano interpreta. Y nuestra conciencia, esto ya lo sabemos por estar adentro de esta facultad, no hace falta que lo repita mucho, no recubre el total del campo de nuestra comprensión de la realidad. Nuestros fantasmas también se imponen. Y vuelvo al ejemplo, yo hago un chiste, a alguien le cae mal, a lo mejor me pude haber excedido, o también alguien puede preguntarse, che, ¿por qué me cae mal este chiste si el profesor no me conoce? ¿En qué me movilizó lo que me dijo? Una práctica como el psicoanálisis pone el énfasis en este núcleo fantasmático de cómo decodificamos la realidad, digámoslo así. ¿Por qué esto para mí es esto? Es la pregunta. Bueno, los que hayan estudiado Lacan, la famosa primera inversión dialéctica es que tiene que ver usted con esto, ¿no? Como que cómo está de alguna manera su fantasmática implicada en la situación que usted plantea. No vale para todo, pero quiero más o menos exponer que el psicoanálisis pone el énfasis en esta práctica. Uno lleva un sueño análisis y el analista le dice que se le ocurre con esto. No estamos hablando del tío, estamos hablando de usted que pone en el tío o figura en el tío una moción pulsional. Uno no se lo explica hacia un paciente, obviamente, pero es la metodología. ¿Se entiende? Ahora bien, las disciplinas no pueden trabajar pensando en cómo cada uno singulariza, sino que en todo caso, por sus rasgos generales y su impulso a la normalización, lo que buscan es reordenar
de manera colectiva un campo simbólico. Por lo tanto, las disciplinas y sus dispositivos están destinadas a chocar y a conflictuarse de manera incesante y constante entre el ideal del dispositivo y estos modos de la subjetividad humana que resisten. ¿Cuáles son estas producciones que tienden a resistir incesantemente o a colisionar como si fueran las olas del mar que rompen en la playa de manera incesante? Desde el campo del psicoanálisis dirán las pulsiones. ¿Y dónde se van a expresar las pulsiones? ¿En qué dispositivos? La infancia, la locura, la sexualidad, los conflictos con la ley. Aquello que resiste a una adaptación. ¿Qué nos piden los dispositivos disciplinares? Adaptación, normalización. ¿Vieron cuando, bueno, esto sucede mucho en redes sociales, que llega el día del psicólogo y aparece esa placa donde aparece como en una clase de danza un conjunto de niñas, todas paraditas en postura, y dice ingeniero, médico, abogada, y psicólogo está al revés y haciendo cualquier cosa? ¿Lo vieron a ese? Yo no sé si habla bien de nosotros ese posteo, la verdad que sí, hay uno muy común. O sea, es muy común para el día del psicólogo, aparece ingeniero, abogado, médico, psicólogo, y está la nena haciendo cualquier cosa. Yo he llegado a pensar que no sé si habla muy bien de nosotros eso, porque se lo toma como un elogio. Bueno, independientemente de eso, el campo disciplinar exige cierto modo de ordenamiento. Por lo tanto, lo que siempre desborda cualquier dispositivo humano es precisamente este plus, esta interpretación, este exceso de sentido que puede abordar, o este vaciamiento de sentido, pero no la comprensión literal. Cuando hablaba de la vieja película 2001 Odisea Espacial, que es una gran película de Kubrick, que se inicia con la escena de estos homínidos que terminan enfrentándose, y uno toma un fémur, golpea, mata a otro y lo tira hacia arriba, y cuando va girando aparece la nave espacial como una gran metáfora de la evolución, que es la escena inicial de Barbie, que están con las muñecas, los que vieron Barbie, están con las muñecas y la tiran. Bueno, es un homenaje a 2001, que es un clásico. Bueno, hay una computadora que resuelve las operaciones en un viaje a Júpiter, y de repente la computadora empieza a cometer errores. Y errores graves. Y la computadora no debía cometer errores. Es gracioso porque la computadora es una pared. O sea, cuanto más grande y más luces tenía en esa época, era más sofisticada. Bueno, hay un rasgo de ingenuidad de época. Pero, volviendo a lo que les planteaba anteriormente, y hay un momento que la computadora dice: tuve miedo. Se humanizó la máquina. Tuve miedo. Es una película, bueno, a los que les gusta el cine clásico, con esas escenas del espacio, la nave, el cine de Kubrick es bastante perturbador. Si uno lo mira solo en la casa y con un poco de melancolía, la podés pasar muy mal. Pero es una gran película. Kubrick se va metiendo en la mente del espectador y va generando ese efecto de enloquecimiento. No sé si a usted le pasa cuando ve una película de Kubrick. Te va metiendo. Te invade la mente esa película.
y después salís vestido de astronauta por la calle, porque viste 2001. Tan, tremenda la película. Bueno, la máquina es subjetiva, se equivoca. Ahora bien, una currícula del lado del campo de las disciplinas choca con esto. Una cosa no debe imponerse necesariamente a la otra. Porque hay una parte de la mente humana, digámoslo de esta manera, que no está solamente circunscripta al plano de la fantasmática, porque los seres humanos también nos podemos adaptar un poco. Estamos acá en una clase, y el que está en otra cosa tiene que disimularlo de alguna manera. Pero si alguien acá, por ejemplo, estuviera haciendo algo absolutamente inadecuado, por ejemplo, no sé, no voy a decirlo, imagínenselo ustedes, de cualquier cosa, o sea, no estaría en una clase, en situación de clase, no estaría ubicado en situación, podríamos pensar que ha enloquecido, o que está en otra clase. Yo vine a una clase de inglés, por ejemplo, entonces usted hábleme en inglés, disculpe. Bueno, o viene a jugar al ping-pong, por ejemplo, o se pone a elongar. Hacer tai chi. También, entonces cada uno que haga, estamos como en esas primeras clases de teatro, caminemos, respiremos, ahora cada uno es un animal, es una hoja. Bueno, eso es interesante, pero eso es una clase de teatro, lo podríamos hacer, pero nos relajamos, nos apoyamos en la espalda del compañero, hacemos movimientos, ¿sí? Bueno, la próxima hacemos un trabajo así de relajación, hasta las 4 de la tarde. Y nos vamos todos renovados, con un mensaje para la humanidad. Bien, entonces, este primer prerequisito de la subjetividad que estábamos hablando es esta intromisión o esta implantación. Intromisión sería una cantidad inmanejable, vamos a parámetros sanos, esta implantación de la sexualidad por parte del otro humano. Es decir, hay algo inédito que desvía los caminos del instinto y nos introduce en la lógica del principio del placer. La actividad nutricional deviene la búsqueda de un objeto de placer. Hay una sustitución, y que esa sustitución del objeto de placer recorrerá caminos para encontrar la satisfacción más complejos que la satisfacción directa del instinto. Y se satisface más tardíamente por la vía de la representación. Ahora, el otro aspecto es el ordenamiento en fantasmatizaciones. Léase, por ejemplo, el complejo de Edipo. Hace mucho que nadie habla del Edipo acá en esta facultad. Se hablaba en una época. El Edipo es una fantasmatización. La trama edípica se despliega en la fantasía. Y sus derivas. Y el otro prerequisito fundamental es la operatoria de la represión originaria. Ahora, ¿qué plantea esta idea? Que los caminos de la adaptación en el ser humano no son directos, como en las especies de los mamíferos superiores, sino que se dan por un largo rodeo y un reencuentro en el plano simbólico. El psicoanálisis sostiene, el psicoanálisis freudiano, Laplanche, Bleichmar, vamos a plantearlo así. Y en esto yo creo que Bleichmar sigue a Melanie Klein, que el primer contacto que tenemos los seres humanos con la realidad no es la realidad tal cual la vemos hoy, es una realidad
sumamente distorsionada. El objeto de la alucinación primitiva del que nos habla Freud no es el objeto de la realidad, el pecho materno, es un objeto de la pulsión, como estamos de tiempo. Freud, esto lo pueden chequear en el Laplanche y Pontalis, cuando habla de objeto, nos va a hablar de tres cosas. Cuando ustedes encuentren en Freud el término objeto, Freud por objeto se puede estar refiriendo a tres cosas. La primera, objeto de la pulsión. Cuando hablamos de objeto, ¿alguien, perdón, quería preguntar algo? Escuchaba una voz. ¿O estaba alucinando? De nuevo. Cuando Freud habla de objeto de la pulsión, está hablando de este objeto que es producido por la moción pulsional. No es un objeto de la conciencia o del yo. Es un objeto que se le impone a la psique a modo de alucinación. El sueño tiene que ver con este modo de imposición. Se nos impone. Uno no elige soñar, ni que sueña. Puede chamullar con el sueño, pero lo que sueña, lo sueña. El segundo modo que utiliza Freud cuando habla de objeto, está hablando de objeto amoroso. Es decir, este objeto que tiene un aspecto que está en el mundo externo, para decirlo rápidamente, y otro es fantaseado. Y que en el enamoramiento o en la elección del objeto amoroso, esto se pone en juego. Como dice, antes citamos la canción de Un Movimiento Sexy, la célebre canción ¿Qué tendrá el petizo? Bueno, ¿por qué se enamoran de él? Se pregunta Ricky Maravilla. Y hace varias hipótesis en la canción. Esto es una tesis. Si yo diera un curso de metodología de la investigación, trabajaría sobre ¿qué tendrá el petizo de Ricky Maravilla? Pregunta. Claro, exacto. Si ustedes ven la metodología, lo que estoy diciendo se corresponde. Problemática. ¿Qué tendrá el petizo? Claro. Conclusión, tiene mucha plata. Entonces el desarrollo de la tesis. Y la otra es la vieja canción del Mundial del 2014, Brasil, decime qué se siente. Ese es un postulado de tesis. Bueno, no sigo con esto. La conclusión, Maradona es más grande que Pelé. Es una conclusión. Llega a la conclusión después de decir. Claro. ¿Hay una supremacía del fútbol argentino sobre el fútbol brasilero? Sería la pregunta de la tesis. ¿Cómo empieza Brasil? Decime qué se siente tener en casa a tu papá. O sea, la paternidad, hay una paternidad ejercida y ahí sería. Y ahí va el desarrollo de la tesis. Diego los gambeteó, el Cani los vacunó. Conclusión, Maradona es más grande que Pelé. No sé cómo llega a esa conclusión. Pero uno podría decir, un positivista, no, mire, vamos a ver los números de un jugador y de otro, y esa tesis podría ser rebatida fácilmente. Pero el sentir no se puede rebatir. Bueno, ¿cómo se puede decir huevadas en una clase mientras uno se filma? Bueno, objeto amoroso, es decir, la fantasía. Una fantasía que no es puro autoengendramiento, toma contacto con un objeto de la realidad. ¿Usted cree que Maradona es más grande que Pelé? ¿En base a qué? Sería la pregunta. Entonces yo le cuento esa experiencia. Bueno, pero si usted ve la estadística, esto no es tan así. Pero para mí es lo más grande que hay. O sea, el enamorado resiste. Che, fíjate, le dicen los amigos, las amigas.
no, es divino. Y las amigas le dicen a la amiga, lo mismo nos lo dijo a todas, solamente prendiste vos en esto. Y no saben cómo decírselo porque ella o él están enamorados. Y es difícil, ¿no? Y resiste. El enamorado se resiste a la realidad, tiene un problema con la realidad. Hay una parte de ese objeto que está idealizado. ¿Y quién idealiza? El mundo no idealiza nada. Para el mundo es todo igual. Pero uno le pone ese valor a las cosas. Entonces tenemos este objeto autoengendrado, es decir, que aparece por este absceso pulsional, que puede estar de alguna manera disociado del objeto real, pero en el enamoramiento no. Estamos hablando de un objeto donde interviene fuertemente la fantasmática. Esta condición es propia de lo humano, esta distorsión. ¿Por qué a uno le gusta más una materia que otra en la facultad, en la escuela? Es subjetividad pura. Son todas iguales, son todas materias. Debería ser una información que entre pareja a nuestra mente, y no es así. ¿Qué diría un coach o una línea contemporánea? Bueno, si usted siente aberración por esto, bueno, intente pensar que es solamente la información que le entra a la cabeza. Quédese solamente con lo que le están diciendo. O sea, es como tomarse el jarabe espantoso dentro del dulce de leche o de la Coca-Cola. Tómeselo así. Bueno, pues funciona. No digo que no. Ahora, el tercer tipo de objeto que puede aparecer es objeto de conocimiento. Porque pese a toda esta complejidad que yo les estoy expresando de un objeto autoengendrado, de la fantasmática, los seres humanos conocemos. ¿Se entiende? Y para conocer, tenemos que tener una predisposición a conocer. Porque pese a esto, la mente conoce. No sé si ustedes han visto esto, pero ¿vieron que es muy común en los chicos que desarrollen un área de conocimiento? Por ejemplo, está el nene de 3, 4 años que se sabe toda la marca de auto. ¿No? O los superhéroes. Uno de mis hijos tenía un compañero que tenía un doctorado en Pokémon. Se sabía todos los Pokémones. Yo nunca entendí qué es un Pokémon. Y los poderes y lo que hacen, nunca entendí. Yo sí me acuerdo de las cartas de barco, de las cartas de moto, de eso sí me acuerdo. Pero los Pokémones no tenía lógica para mí. El tipo sabía de Pokémones, recibía consultas, lo llamaban los compañeros y decían, che, sí, porque este Pokémon, que esto, que lo otro, y le explicaba. No sé cómo mierda sabía todo eso. ¿Cómo hacía para entenderlo? O de dinosaurios, o de animales. Es bastante frecuente, ¿no? Y esto lo hacen muy chiquititos. Todos los jugadores de fútbol, las capitales, agarran como un área, ¿no? O sea, pese a todo esto que yo estoy diciendo, lo complicada que es nuestra cabeza, hay un momento donde nuestra mente conoce. Y esto que nuestra mente conoce son cosas que están en el mundo. Es decir, este objeto al que refiere Freud es un objeto de conocimiento. ¿Por qué estoy entrando en este tema tan complicado y que parece tan árido? Porque nos vamos orientando hacia lo que es la unidad 3, de tratar de entender entonces cómo podemos darnos cuenta cuando este modo o esta forma que tiene la psique de acceder al conocimiento se encuentra de alguna manera afectada. Y si está afectada, ¿qué la afecta? O si hay cierto modo del error que es sano. Sin
sin entrar en el esquema de las inteligencias múltiples, porque es un tema enfocado de distintos paradigmas teóricos, hay ciertos modos de inteligencia, la gente que tiene mucha capacidad interpretativa, en determinado tipo de consignas es donde más se equivoca, porque interpreta otra cosa. ¿Qué sé yo? Las personas que tienen mucha facilidad para ciertos modos del arte, salvo que tengan algunas características especiales, los pones a trabajar en física dura y no se encuentran. Ahora sí, no es inteligente. No, su modo de procesar la realidad es otra. Y no es que no le dé la cabeza para entender eso. A lo mejor necesita reconfigurarse como para poder comprenderlo. ¿Se entiende? Siempre se solía decir que Einstein había sido mal alumno. Yo en mi juventud hice un viaje hace ya unos cuantos años atrás y estuve en Zúrich en una visita en lo que era la casa de Einstein. Una casa discreta, ¿no? Zúrich todo es lindo, obviamente. Ordenadito. Y en una pared está la libreta de Einstein. Y ahí dije, bueno, no era mal alumno. Claramente había materias que no le interesaban y materias que le interesaban. Física, matemática, aritmética, todas esas materias tenía 10. Después lengua, idioma extranjero, literatura, tenía notas básicas. Era una persona, diría, normal. No era un genio en todo. No es que era malo. Ahora, era una persona que para su época tenía una comprensión diferente. Ahora, el problema que tenemos es que este esquema que yo estoy planteando, desde un enfoque fuertemente psicoanalítico, es insuficiente para explicar el conocimiento. Y acá ingresamos en el debate entre Piaget y Freud. No vamos a discutir quién es mejor, quién es peor, ni jerarquizarlos por uno sobre otro, porque toman objetos distintos. El objeto, en todo caso, del psicoanálisis llegaría hasta en qué condiciones está este aparato psíquico en su predisposición al conocimiento. Ahora, lo que trabaja Piaget es cómo el conocimiento se organiza y es organizador de la mente. Desde mi punto de vista, todo lo que hace está mal, decía Papo. No. Desde mi punto de vista, Piaget es un autor, un investigador, que está a la par de Freud. Es un grande, aunque yo no me declare piagetiano. Es realmente un grande Piaget. Es revolucionario. Porque Piaget tampoco va a pensar la mente como adaptación, en el sentido de adaptación a la subsistencia. En todo caso, adaptación para Piaget es el equilibrio de la estructura, y la estructura no necesariamente se va a equilibrar en correlato a la subsistencia. Nombro Piaget como el máximo referente del constructivismo. Que el constructivismo también tiene sus cuestiones. Hoy en día es un paradigma cuestionado por los excesos del constructivismo, como todo paradigma, hasta dónde es responsable o no de sus excesos. Esto es válido para cualquier autor. Pero la pregunta de Piaget, en todo caso, es cómo se organiza la mente. Es decir, de estos tres objetos que mencionamos, que dice Freud, objeto de la pulsión, objeto amoroso, es decir, el objeto de la fantasía, o el lugar del objeto en la fantasía, y el objeto de conocimiento, las prácticas psicoanalíticas
se ocupan de los primeros dos. Piaget se ocuparía del tercero, del objeto de conocimiento. Porque pese a todas las inadecuaciones de la subjetividad, un ser humano que es pura subjetividad no puede vivir. Voy a citar al recientemente fallecido el Flaco Menotti, gran pensador, gran filósofo, es triste, ¿te acordás? Esa parte diciendo es triste, Pernía es triste, Holguín es alegre. Un viejo imitador imitaba a Menotti. Y Menotti dice algo que no debe ser invención de él, dice, toda acción humana es orden y creación. Dice, orden y creación. Y él lo aplicaba al fútbol, porque era técnico de fútbol. El achique, te tiraba el achique Menotti. Si un jugador de fútbol tiene que tener orden. Pero si no crea, el orden solo no hace nada. Es ordenado. Ahora, si soy pura creación, no tengo orden, entro en caos. Si fuéramos pura subjetividad, estaríamos en caos. ¿Se entiende? Hay un trabajo muy interesante del polémico George Agamben, que creo que se llama Infancia e Historia, el texto, donde habla del mito de Peter Pan, que es el mito del niño sin adulto. Dice, el niño sin adulto es pura excitación, entra en caos. O sea, una sociedad también es orden y creación. Toda acción humana, tiene razón el Flaco en esto. No sé si en el achique, no sé si en algunas críticas futbolísticas, no importa. Usted imagínense un técnico de fútbol en una conferencia de prensa que le están preguntando por qué hizo un cambio y el Flaco dice orden y creación y te habla toda esta cosa y fumaba el Flaco Menotti. Nadie entendería un pomo de lo que hablaba. Gran chamullero el Flaco, era un poeta cuando hablaba. Pero uno quería saber por qué hizo los cambios. No importa. Cuestiones aparte. Lindo fútbol le hacía jugar Menotti, pero los jugadores se le quedaban en el segundo tiempo porque no le interesaba la parte física. Bueno, otro tema. Lo dejamos acá. Mi sueño es ser comentarista de fútbol y estar en un panel, en la red. Bueno, orden y creación. O sea, el conocimiento es orden. Implica un orden. Algo es o no es. Y el pensamiento disciplinar es sumamente ordenado. O sea, disciplina también es un sinónimo de orden, de ordenamiento. Si acá todos habláramos al mismo tiempo, no habría comunicación posible, entráramos en caos. Si yo, dando las clases, cuestión que parece que es así, solamente me dedico a la creación y no tengo un orden, la gente al cabo de un rato no sabe de qué estoy hablando. En la facultad esto es bastante frecuente, pero no importa. Yo hago el intento de que sepamos hacia dónde vamos. Acá la colega es una artista del teatro. Si uno hace una obra de teatro y no tiene guión, y es pura creación, salvo que la obra sea eso, y sea un experimento, el espectador no entiende nada. Llega un momento que vive una saturación. Salvo que el mensaje sea una saturación, que puede ser el motivo de la obra, pero tiene un orden. Ahora, este orden siempre es una imposición de la sociedad humana, del colectivo humano. Finalizaría el desarrollo de hoy y dejaríamos el espacio a preguntas mencionando un texto que está, creo yo, en la base de algunas de las cuestiones que trabajamos hoy, está en la base de los autores, que es el texto de Castoriadis del año 86, El estado del sujeto hoy, donde Castoriadis va a plantear que una de las problemáticas que encuentra el sujeto hoy, cuando dice hoy es el año 86, piensen que Maradona estaba gambeteando a los ingleses en aquel momento, y mientras
Maradona gambeteaba a los ingleses, Castoriadis gambeteaba algunos excesos del pensamiento francés de su época, y él hablaba de una estratificación entre lo viviente, lo fantasmático y lo histórico social. Entonces planteaba Castoriadis que lo viviente no es lo biológico, es lo viviente. Y que el ser humano tiene estas tres componentes. Tiene un componente que es lo viviente, sería bastante simple y fácil de describir. Lo fantasmático, como derivado de lo histórico-social, vamos a plantearlo de esta manera, lo hago todos los años. A mí me gusta dar clases, me gusta hablar, siento satisfacción. Ahora, si yo solamente fuera una mera cuestión de placer, en lugar de hablar y de tratar de desarrollar temas, estaría haciéndome gárgaras, sonidos guturales y caería extasiado al suelo, porque sería pura pulsión parcial. Es ineludible la idea de que en una actividad que uno ejerce con cierta pasión hay una línea del placer que se pone en juego y que el placer siempre pone en acto una pulsión parcial. El movimiento, lo que sea. En el caso, por ejemplo, de dar clases podría ser la voz, hablar. Ahora, podría estar haciendo con la voz solamente ruidos, sonidos. Y en un momento, ya está, caí extasiado. Como si me hubiera inyectado algo y caigo, ¿no? Sumamente extasiado. Ahora, lo histórico-social implica el conocimiento. Y un conocimiento socialmente instituido. Esto no significa que uno no pueda hacer una interpelación del conocimiento, pero uno no está acá porque el placer me trajo hasta acá. Uno ha ganado un concurso, se ha doctorado, ha tenido un recorrido, sostiene un régimen laboral, está inscripto, está incluido socialmente. Uno no está acá solamente por ser una entidad viviente y una pulsión parcial que se despliega. Aunque eso sí podría corresponderse con muchas personas que no se entiende qué hacen, a dónde están. Pero ese es otro tema. Yo cada vez que doy estos ejemplos, se me vienen ejemplos a la mente que no puedo decir y digo, bueno, pero no es tan así. Porque ahí no es el escenario o el teatro para que yo despliegue mis pulsiones parciales. Aunque todo parezca lo contrario. Uno tiene que transmitir un programa, y un programa que está aprobado por un consejo directivo y que integra un plan de estudio y que es una carrera a nivel nacional y que está como carrera de salud y está en el artículo, ahora no me salen las palabras, que es una carrera de interés público. O sea, no vengo acá a jugar. Si hay un docente que viene a la facultad a jugar, no está haciendo las cosas bien. Una cosa es que juegue en la enseñanza y otra cosa es que venga a jugar. Hay una gran diferencia. Pues, orden y creación. Sí, ¿por qué Messi es un genio del fútbol? Porque cuando llega a la cancha, de verdad, y si escondemos la pelota y uno la busca, eso no sería ser creativo como futbolista, sería estar psicótico. Y el orden implica un reconocimiento de la alteridad. Esta palabra es muy importante. Yo hace años he desarrollado una teoría doméstica que digo, el narcisista no es una persona que tiene mucho amor propio, que solo habla de sí mismo. Sí, ese es un rasgo narcisista. El narcisista es el que no reconoce la alteridad. Ese es un narcisista. Alguien que no reconoce que su deseo no rige el mundo y que el mundo no se rige por su voluntad y su deseo. Usted está pensando en alguien, porque se saturó. Pero, claro, uno se pone a pensar siempre en un tío, en una tía, en un conocido. ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá, sí.
Sí, sí, claro, no reconoce la identidad. Sí. ¿No sabes que el otro día iba en un taxi que todavía está el Gran Hermano? Sí. Y sigue Tamara Paganini ahí adentro. No la largaron. Los pioneros del Gran Hermano. Serían San Martín, Belgrano, serían Sarmiento. Bolívar, sí, Bolívar. Cisneros. Bolívar agitando desde allá. A Cisneros lo sacaron del Gran Hermano. Bueno. La gente no los vota. No, la gente no los vota, el virrey, que se vaya el virrey. Que se vaya de la casa. El cabildo. Bueno. Preguntas. Fue un poquito densa la clase de hoy. Pero tenemos que avanzar. Bien, próximas clases vamos a profundizar las teorías y vamos a poner el énfasis nuevamente en esta tensión entre el conocimiento, aquellas teorías que ordenan el conocimiento, y otras teorías que plantean cuáles son las condiciones necesarias para el conocimiento. Sobre el eje de la inteligencia humana. Esta inteligencia que es compleja, que así como tenemos que resolver, podemos abrir el picaporte de la puerta, que alguien nos explique cómo se abre el picaporte de la puerta y entenderlo, y por qué a veces uno se puede confundir, sin por eso tener problemas serios. Bueno, veo que no hay mucha voluntad de preguntas, quieren huir, los comprendo. Nos vemos la próxima. La hoja de asistencia